cuando tú coges algo y le das una oportunidad, hay historias magníficas para contar. Entonces, cuando tú coges una propiedad, la remodelas, tú haces que en esa propiedad vuelvan a surgir historias increíbles. Las mejores ubicaciones de cualquier ciudad donde tú estés son los edificios viejos. Y hay algo que la gente se tiene que meter y ustedes tienen que meterse en la cabeza, y es que cualquier inversión, la que sea, es un riesgo. Si usted no quiere tener riesgo, no invierte. Sencillamente, si usted no quiere arriesgarse a nada, pues hermano, quédese en la casa, porque es que si tú sales de la casa tienes el riesgo de que te pase algo. En la casa te da riesgo de que te pase algo. O sea, es vivir, es tener riesgos. Es difícil manejar personal, pero si no es por esas personas expertas que están cerca a nosotros, no seríamos capaces de hacer flipping de la forma en la que lo hacemos y no seríamos capaces de tener los resultados que hemos tenido. Destruir es muy fácil y en las redes sociales lo vemos día a día. Entonces, destruir una empresa, destruir una marca, destruir o decirle a alguien que es un X, Y o Z, es detrás de un computador, es muy sencillo, ¿sí? Pero vaya y construya lo que está construyendo esa persona, y eso lo vemos nosotros en la finca raíz. ¿Cuánto se demoran levantando un edificio y cuánto se demoran derrumbando un edificio? Bueno, bienvenidos a este podcast, a este episodio. Este es nuestro primer episodio, porque acá les vamos a contar un poquito quién somos nosotros, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué es eso del flipping, y vamos a abrirles las puertas a este mundo maravilloso de lo que es fliperos y de lo que es el flipping. Pero bueno, antes de que empecemos, acuérdense de suscribirse, activar las notificaciones para que se enteren de todos los chismecitos y todas las cositas que vamos sacando. Entonces, pongan ahí la campanita para que se conecten. Y bueno, y si están en otras Si plataformas. están en las plataformas de audio, ya pueden hacerlo en Spotify, están en Apple Podcast, ahí también están en Deezer. Bueno, ahí en ese pongan seguir. ¿Para qué? Para que automáticamente cada una de estas plataformas les envíe cada vez que subamos un nuevo episodio de este tema tan chévere que nos encanta, y es el flipping. Y bueno, esto es a grandes rasgos es un vehículo más, ¿sí? De inversión, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a andar en ese tema, ¿sí? Hagámosle despacio, ¿cierto, Miguel? Empecemos por Qué el pena, principio, es que él es un poco atacado, pero bueno, qué pena con todos ustedes. Les vamos a contar quiénes somos nosotros. Les voy a presentar a Miguel Andrade. Miguel Andrade es ingeniero de sonido. Él trabajó muchos años como locutor, también trabajó un tiempo chiquito como músico también. Te gusta mucho la música. Es fan de los deportes, o sea, es impresionante, pero todos los fines de semana monopoliza el televisor y se pone a ver carreras de Fórmula 1 y partidos de fútbol. Es obsesionado con los deportes, le gustan mucho los perros, es la verdad el más juicioso en la casa con lo que tiene que ver con los perros. Él les da de comer, él los saca, él está pendiente de las vacunas. Hay que ponerles las vacunas, ¿no? Pero Perdón, qué pena. pero ese es Miguel Andrade. Y no solamente eso, sino que es una persona supremamente buena en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, crear empresa, hacer que una empresa dure por muchos años. Es también un gran comercial, me encanta, es muy bueno. Pues le compro tanto que me casé con él y todo, le creí. Me vendí. Sí, te vendiste muy bien, la verdad. Pero sí, ese es Miguel Andrade y es uno de los socios de Fliperos, de una empresa que construimos hace unos años, en la que nos dedicamos a hacer flipping, que ahorita más adelante les contamos qué es, pero ese es Miguel Andrade. Listo, ahora me toca decir quién es Ana María. Preséntame. Les presento a Ana María. Ella no le gusta decir muchas esas cosas y me da risa. Yo a veces le digo, hey, cuélgate las medallas, ¿sí? O sea, tú en serio te preparaste, y ahí donde la ven, eso es como diríamos en el adagio popular, más preparada que un kumis, que un yogur, que todo eso. Y ella, ¿qué hizo? Ella, ahí donde la ven, Ana María estudió en Inglaterra. Ella hizo es economista de una universidad ¿cómo se llama? De la universidad Middlesex University. Eso, ¿cómo otra vez? Middlesex University. Eso, de Middlesex University. Tampoco. Y después hizo una maestría en economía conductual en Nottingham, ¿no? Nottingham. Exactamente. Entonces ahí hizo, pues se preparó muchísimo, y pues es una pila en todo el sentido de, le gustan mucho, de ahí donde la ven, es súper pila para el tema de los Exceles, respira Excel por donde sea. Entonces ella hace macros, hace de todo, les programa en Excel, ¿no? Lo que sea,
Yo pensé que era bueno en Excel hasta que la vi a ella, entonces dije, no, ya no soy bueno en Excel. Entonces ahora ella hace los Exceles, yo le hago un prototipo y ella les pone, como dice ella, los pone bonitos y Los engallo. los engalla tremendo y quedan súper chéveres. Entonces, esos son ella es amante de los perros, como yo. Es supremamente familiar. Y acá hay algo muy chévere y es que ella está súper enfocada en procesos, en que todo tiene que hacerse de cierta manera. Sí, entonces en estas cosas somos un poco diferentes, pero pues es un complemento. Esa es Ana María Gómez y también es mi esposa ¿hace cuánto nos casamos nosotros? Como 3 años, pero llevamos viviendo como unos 6, 5, 6. Yo no me Sí, acuerdo, pero perdón ahí que ahorita pues del 2018, entonces hagamos cuentas. A cuando veas este podcast, desde el 2018. ¿Listo? Entonces, estamos nosotros hoy en día, somos supremamente familiares y bueno, eso es un poquito como una abrebocas de nosotros, ¿no? ujú. Y algo muy chévere de nosotros creo que es como, y yo creo que va a ser uno como de los highlights de nuestra vida, es que empezamos a construir una empresa que se llama Fliperos, que es una empresa que realmente nos ha cambiado mucho la vida en todo sentido. Y es una empresa que hace flipping. Entonces, si quieres, contémosles un poquito qué es eso de flipping, porque sé que cuando les digamos van a decir como, ah, Está chévere lo que dices que nos cambió la vida, porque sí nos cambió la vida, pero no en el sentido material, no en el sentido de que porque si hacemos flipping ahora entonces somos millonarios o no, nada de eso, nosotros somos unas personas de a pie, pues no de a pie, de estar en en el carro, pero somos personas comunes y corrientes, me refiero. de a pie en el carro. En el carro. Somos, bueno, sí, porque antes, pues a mí, y les voy a botar un dato, a mí sí me encanta andar, me encanta, si fuera por mí, yo me andaría en patineta, en moto, eso, yo soy muy relajado en eso, pero pues Ana María no, y está en gustos, entonces, pero bueno, no me dejen desviar. Entonces, ¿qué pasa? Miguel y Ana María, pues pues se creó Fliperos, y nos ha cambiado en el sentido de que estamos impactando a más personas. Yo tenía otra empresa antes, y era una empresa de servicios, como no sé si ustedes trabajen o hayan tenido una empresa de servicios, presta unos servicios a ciertas empresas, pero pues es algo normal, es un trabajo, por llamarlo así. Pero aquí sí tú estás impactando vidas en el buen sentido, estamos tratando de aprender muchas cosas y esto ha sido un camino constante, de constante aprendizaje en el tema de bienes raíces, obviamente, pero a lo que voy, que creo que era por lo que lo decías, es que hemos aprendido muchísimo en el camino, no solo de flipping, porque pues todos los días aprendemos de eso, sino de qué es crear empresa, qué es construir país, como digo yo, qué es salir adelante. Bueno, todos los idas y venires que tienen todas las personas día a día, ¿no? Ujú. Y bueno, ahora sí, entremos en materia. Fliperos, ¿Qué es flip? listo. ¿Vale? Entonces, hace un ratico les decíamos que Fliperos es una empresa que se dedica a hacer flipping, y flipping, cuando les digamos que es flipping, para ustedes va a ser como, ah, yo ya sabía. Solamente que el término y la palabra flipping, digamos que no se conoce tanto, pero van a ver que ustedes sí saben qué es. Flipping es comprar, remodelar y vender. Uno habla mucho de flipping inmobiliario, de comprar una propiedad, remodelarla y venderla, pero hay muchos tipos de flipping, ¿sí? Entonces, hay flipping, por ejemplo, de muebles. Entonces, hay personas que compran muebles súper antiguos, de pronto van a uno de estos sitios de demoliciones y compran muebles vueltos pedazos, de pronto compran piezas de mueble y de repente hacen un proceso mágico en el que le vuelven a dar una segunda oportunidad a ese mueble, salen y lo venden y de repente crearon una forma de conseguir un dinero adicional, ¿sí? Entonces, al darle valor a algo viejo, crean una utilidad y ganan un dinero. Entonces, flipping es eso, un modelo financiero en el que tú compras, remodelas y vendes y empiezas a generar unas utilidades y unos dineros extra precisamente por hacer todo ese proceso, ¿no? ¿Cuál es el flipping que a ti más te gusta? Uy, lo peor es que hay varios. A mí me gustan varios. Por ejemplo, a mí no lo hago, no lo practico. El que más me gusta, obviamente, es el inmobiliario, ¿sí? Pero el tema del flipping en los carros, por ejemplo, se me hace una lata. Porque hay gente que compra, no sé si ustedes lo han visto de pronto, los carros Willys, los Jeeps, que los cogen viejitos y los ponen súper bonitos y bueno, ya se lo quedan o lo venden, ¿sí? Pero eso es un gusto más por los que antes me parece chévere el flipping
de los carros me gusta. El inmobiliario, pues obviamente es el que más me encanta, como les dije ahorita anteriormente. Pero también por lo que hay en el trasfondo de ese flipping. Todos conocemos a un tío, un primo, el que sea, un conocido que haya hecho flipping, que es comprar, remodelar y vender, ¿no? Eso, o sea, aquí Flipero no inventó la rueda. Lo único es que es un término que viene en inglés porque en Estados Unidos, en Europa, es un negocio que se llama flipping, así o reconversión, lo llaman también en España. Y lo hacen hace muchos años, como lo hacen acá, y hay gente que vive de eso. Entonces, eso es flipping, comprar, remodelar y vender. Y la verdad es que lo que tú dices, hay muchos tipos de flipping y nos gustan muchos. Creo que a mí me gusta mucho el flipping y acá les voy a contar un poquito como de historia patria. Hace unos días estábamos ayudándole a mi papá y a mi mamá a trastearse Sí. a una nueva casa que tienen y estábamos como desempacando todas las cosas y ayudándole en el trasteo, sobre todo a mi papá. Entonces estábamos ahí en la que va a ser la oficina de él y organizando pues todas sus cajas y sus cosas y sacando todo. Y miren, duramos todo el día ahí y no desempacamos más de una caja, porque cada caja que abríamos era un montón de reliquias y de cosas que él ha coleccionado durante su vida y entonces tenía, no sé, la primera cédula que él tuvo, la primera licencia de conducción, los libros que tenía en el colegio, sus boletines de notas de la universidad, del colegio. Tenía fotos de personas que ya no están con nosotros, de sus compañeros del colegio, del jardín, y cada cosita que iba sacando era una historia para contar. Y, y eso es lo que a mí me llama la atención del flipping, que cuando tú coges algo y le das una oportunidad, hay historias magníficas para contar. Entonces, cuando tú coges una propiedad, la remodelas, tú haces que en esa propiedad vuelvan a surgir historias increíbles. Nos gusta también por eso mucho el flipping residencial, ¿no? El flipping para que las personas vivan en una casa en la cual puedan construir memorias. Eso es por lo que a mí me encanta el flipping, pero a ti, ¿por qué te gusta el flipping? A mí me gusta el flipping, la verdad, es porque he estado convencido y más por el problema, más que el flipping como tal. El flipping es como el vehículo que soluciona ese problema. Entonces, yo veo que cada vez el tema de la vivienda, o siempre lo hemos visto porque lo vimos con Ana María en un principio cuando estábamos mirando en lo de los apartamentos y en la propiedad raíz como tal, que era supremamente costoso para una persona comprar un apartamento, una vivienda. Y no importa, cuando veas esto, siempre vamos a decir que está costoso comprar vivienda por X, Y o Z, entonces pues no hay problema por eso. Entonces yo decía, las mejores ubicaciones de cualquier ciudad donde tú estés son los edificios viejos, ¿sí? Sí. Entonces yo decía, cada vez obviamente las ciudades van a aumentar, pero cada vez es más hacia las afueras, más hacia los pueblos aledaños, ¿sí? Entonces se va expandiendo la ciudad, pero siempre el centro de la ciudad, el núcleo de la ciudad, los centros turísticos, todo eso no va a cambiar, ¿sí? Eso está en un lugar donde están la gran mayoría, pues el tema de la vivienda usada o viejita, como lo queramos llamar. Entonces eso me llamaba a mí la atención de que yo iba a caminar y decía, oiga, mire, esta casa tan bien ubicada, tan chévere sería hacer tal cosa, tan chévere ponerla a rentar, hacer un hotel, hacer, sí, muchas cosas. Entonces, lo que ahí va muy atado a lo que tú dijiste, darle una segunda oportunidad a esos inmuebles. ¿Por qué? Porque pues, hay mucha gente que no sabe, no quiere, no le interesa hacerlo, pero a mí sí me parecería mucho y sacarle provecho a esos espacios viejos en las grandes ciudades. Ujú. ¿Ah? Y hay algo que a mí me encanta del flipping y es que es un modelo de negocio en el que ganan todos. Mm. En general, los bienes raíces tienen esa característica y es que hay muchas personas que trabajan en el mundo de la construcción, en el mundo de la reconversión, incluso en el mundo de las tierras. Y cuando tú vas a hacer un proyecto inmobiliario, sí o sí vas a tener que utilizar un equipo de personas. Y lo chévere del flipping es que nos dimos cuenta que es una forma en la que muchas personas pueden ganar. Entonces, gana el arquitecto que ideó un proyecto, gana un ingeniero que construye una cimentación, gana la persona que compró un lote, gana el inversionista que creyó en el proyecto, ganan las personas que van a vivir ahí. Y es un modelo de negocio supremamente rentable, ¿no? Hay ganancias y en algún momento lo decíamos, no hay tope. Sí, no hay tope, exactamente. Y es que me gusta a mí también en eso, que súper alineados en ese sentido. Y es que
obviamente ganar todo sin ser un tan lucrativo, por llamarlo así, que hay para todos desde que hagan las cosas bien, pues también tiene sus riesgos, ¿no? Entonces no quiere decir pues que este es un vehículo o el flipping es algo que tú te vas a hacer millonario en 3 2 1 o no vayan a haber problemas, porque hay o sea, hay un sinfín de cosas que pueden salir mal. Solamente que cuando tú empiezas a hacer las cosas y empiezas a tener experiencia, pues la puedes hacer, ¿no? Entonces, que puedes dar mal la obra, que pusiste mal un tubo, que no vendiste la propiedad, que la compraste muy cara, sí, pero aquí es donde entra ya la magia de los bienes raíces como tal, y es, miércoles, me fue mal. ¿Sabes qué? Me fue mal en este flipping. Pero ¿sabes qué pasa? Dejé de ganar porque yo tengo ahí la propiedad. Lo que no pasa en otros vehículos, ¿cierto? Entonces, si no quiero hablar mal de otros vehículos, solo estoy tratando de hacer como un paralelo entre uno y el otro, y es, si tú haces una inversión en ciertas cosas, muchas veces inviertes un dinero y todo el dinero se va, ¿sí? Te quedaste con los brazos cruzados porque la inversión era o, o no sé, en unas matas que se murieron, o digamos en unos animales que también les puede pasar lo mismo, o se fueron en acciones porque se cayó todo y ya no vale nada, ¿sí? Entonces puede ser ese tipo de cosas que yo digo, esa es la magia de los bienes raíces, y ahí ato mucho y lo he dicho en muchos sitios, y es cuando entran los viejitos o las personas como mis papás, que bueno, no son tan viejitos, pero yo siempre he dicho, ladrillos son ladrillos, ¿sí? Entonces esa es la magia que tiene los bienes raíces como tal, ¿no? Sí, y em, ese riesgo, digamos, porque todas las inversiones tienen un riesgo, Total. ese riesgo vale la pena correrlo en el flipping para nosotros porque tienes el respaldo de la propiedad, y también porque es un negocio muy rentable, ¿no? Entonces, uno está hablando, cuando hablamos de flipping, estamos hablando de rentabilidades de un 30% para arriba. Y hay algo muy chévere, y es que un flipping no tiene un tope de rentabilidad. Entonces, si ustedes piensan, y volvamos al ejemplo de flipping de, por ejemplo, un mueble, ustedes pueden incluso conseguir un mueble que está... La basura. exacto, sí, o sea, ni siquiera tienen que comprarlo. Y tienen que invertir en materiales, no sé, 100.000 pesos de materiales. Y de repente terminan vendiendo ese mueble en, no sé, 3 millones de pesos podría ser, ¿por qué no? Dependiendo del mueble, y puede que eso llegue a pasar. Entonces, no hay topes. Las personas son las que le dan el valor a las cosas, y el precio va de la mano del valor. Entonces, si una persona dice como, uff, esa propiedad vale un montón porque está súper bonita, está muy bien ubicada o lo que sea, pues el precio se iguala a ese valor que las personas le están dando. Así que eso es algo que nos gusta muchísimo del flipping. No sé si les podemos contar un poquito como cuánto más o menos nos hemos ganado nosotros en un flipping, en un buen flipping y en un mal flipping. ¿Cuánto nos hemos ganado en plata? En plata, si no somos exactos, pucha, los montos exactos, nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que en el primer flipping más o menos uno se podía ganar unos, en pesos colombianos, más o menos como unos 40 millones, 50 millones, ¿sí? Hemos tenido flippings que nos hemos ganado hasta 100 millones, entonces haga de cuenta, si lo queremos pasar a dólares, entonces pongamos $25,000, ¿sí? En otros 15,000, en otros 10,000. Sí, entonces, dependiendo, tú miras dependiendo la cantidad, y tú ya vas cogiendo el ojo para mirar, oiga, este puede ser más rentable, o en esta. Obviamente, en nuestro primer flipping las embarramos, ¿no? Entonces, pudimos haber sido más rentables si hubiéramos comprado más baratos, si hubiéramos hecho mejor el tema de lado. Bueno, muchas cosas que cada vez se fueron puliendo y se fueron mejorando, ¿no? Pero creo que más o menos eso es lo que nos hemos ganado en diversos, como para ondar entre los 100 millones, 50, 40. Sí, en un solo ejercicio, ¿no? Igual tenemos otro podcast en el que estamos hablando un poquito más de los números, y de todo lo que tiene que ver con las rentabilidades y cómo sacar esos números del flipping. Entonces, si les interesa saber un poquito más acerca de números, si les gusta pensar en los números, vayan y lo ven. Acá se los dejamos para que puedan como acceder a él mucho más fácil. Y hablando de números y hablando de finanzas, uno también tiene que hablar de los recursos para hacer un flipping, porque claro, puede que tú encuentres un mueble botado en la basura que no te toque poner un solo peso para, digamos que comprarlo, pero en finca raíz generalmente eso no pasa, ¿no? Generalmente en finca raíz uno sí tiene que tener un dinero para comprar la propiedad, y no solo comprarla, sino después también remodelarla. Y esa es una de las cosas como
no tan chéveres de la finca raíz, y es que puede ser difícil empezar porque puede que uno no tenga el capital necesario para empezar, y ese capital inicial puede que sea alto. Entonces, em, pero hay una forma de solucionarlo, ¿no? Entonces, algo que a nosotros nos gusta mucho contar y que nos parece increíble y que yo hasta el día de hoy estoy sorprendida, es que Flipero realmente em, no tenía mucho capital cuando empezó, y empezamos en un mercado y en un mundo en el que se necesitaba tener mucho capital, pero capital nuestro no era mucho. Sí teníamos algo, pero la mayor cantidad del capital que nosotros conseguimos fue un capital que salió o de inversionistas o de bancos. Y esas dos formas de apalancamiento son claves en la finca raíz porque te permite alcanzar más, te permite obtener mejores resultados. Y aparte de eso, con los inversionistas, algo que nos gusta mucho es que logramos hacerlo en comunidad y vamos construyendo lazos que perduran por mucho tiempo, ¿no? Las relaciones a largo plazo que tanto hablamos. ¿A ti qué tipo de apalancamiento te gusta más? ¿Prefieres inversionistas o bancos? Esa es una gran pregunta. Y a veces me gustan más los inversionistas, a veces me gustan más los bancos. Cada uno tiene sus pros y sus contras. El tema de inversionistas es una responsabilidad muy grande. Sí, es algo que tú tienes que ir construyendo poco a poco. Se lo digo porque pues, nosotros desde la experiencia hemos cometido muchas cosas buenas, pero también le hemos embarrado en muchas cosas. Sí, que es parte del aprendizaje y que yo sé que no las vamos a volver a hacer, pero eso entre comillas, lo digo, y nos ha costado sangre, por llamarlo así. No, pues no, nada No grave, literal. sino exacto, no literal, sino en serio muchos dolores de cabeza en el sentido de que si tú no tienes contento a todas las personas de tu familia o de tu entorno, muchas veces a tu pareja es muy difícil si tienes varias personas porque vienen de distinta educación, distinto tipo de pensar, bueno, una cantidad de cosas. Entonces estás muy casado, por decirlo así, con cada uno de ellos. Entonces es un poco más complejo. Mientras que el banco, si te presta, pues desde que el banco desde que le vas pagando, pues con un flujo de caja tuyo, pues no pasa nada. Sí, entonces, pero pues las dos son buenas y las dos tienen sus contras, ¿no? Entonces, creo que aquí es saber llevarlo, y lo más importante es la educación, que tú te eduques y mires qué es lo mejor para ese flipping, si hacerlo por bancos, si hacerlo con los dos, si hacerlo por inversionistas, ¿sí? Entonces, y empezando con los inversionistas cerquita, tu familia, tus amigos, ¿sí? Y ya cuando tú hayas tratado de hacer un ejercicio. O lo que hacen muchas cosas, mire, yo no se los digo y aquí dentro hay muchos vehículos y yo no me voy a poner a desarrollar un proyecto inmobiliario desde cero porque no lo sé hacer y me voy a demorar mucho haciéndolo. Entonces, si es un vehículo en el que yo no, la verdad, no tengo ni idea, pues yo prefiero darle mi plata a alguien, como ya lo hemos hecho con Ana María, en nuestro portafolio personal, de ir a comprar un apartamento sobre planos, pues para que ellos lo hagan, yo no lo voy a hacer, ¿sí? Mientras que, y eso porque me apalanco de sus conocimientos. Entonces, si yo quiero y me gusta un modelo, pues preferible que lo hagan los que saben y yo no ponerme a esperar. Entonces, eso también depende de muchas cosas y de lo que tú quieras, ¿no? Sí. Mm. Hay algo importante y es el control. Entonces, tú ahorita hablabas del portafolio. No sé si, a ver, porque uno muchas veces habla del portafolio y durante mucho tiempo yo estaba como confundida con el término. Yo no entendía bien qué era un portafolio. Pero yo les voy a dar como mi resumen y como la forma en la que yo veo un portafolio, y es tal cual como un maletín. Imagínense que ustedes abren el maletín y hay varias cosas adentro. Hay unas cosas que son más grandes, hay unas cosas que son más pequeñas, hay unas cosas que son más funcionales y otras que son menos funcionales. Hay unas cosas que son necesarias, hay otras cosas que no son tan necesarias, sino que son más un tema de un gusto. ¿Sí? Entonces es un maletín lleno de cosas, y todas estas cosas que vamos a poner en nuestro portafolio, pues son inversiones. Entonces, uno puede tener inversiones en finca raíz, uno puede tener inversiones en bolsa, en acciones, en criptomonedas, en ganado, en mil cosas. Em, el portafolio que nosotros estamos construyendo es un portafolio que está muy, muy sólido en temas de finca raíz porque nos encanta el tema de finca raíz. Y a esto iba con el tema de lo del control, y es que para nosotros es muy importante tener como cierta seguridad y cierta como tranquilidad en nuestro portafolio. Por eso es que nos gusta también los bienes raíces, pero ya en el modelo de negocio como tal, ¿tú cómo crees que podemos tener control
al hacer un flipping. O sea, ¿yo qué hago para tener el control de las cosas? Siendo que hay muchas cosas que yo no puedo manejar, porque, no sé, yo no puedo controlar que el mercado inmobiliario se congele. Yo no puedo controlar que en Estados Unidos haya una burbuja con bancos y el sector inmobiliario y que de repente se caigan todos los precios de las propiedades o que se suban todos los precios de las propiedades. Yo eso no lo puedo controlar. Entonces, ¿yo cómo hago para tener control de un flipping de un modelo de negocio en bienes raíces cuando yo no hago parte ni del Banco de la República, ni puedo cómo manipular la No, economía? yo creo que sí, tienes toda la razón. Y hay algo que la gente se tiene que meter y ustedes tienen que meterse en la cabeza, y es que cualquier inversión, la que sea, es un riesgo. Si usted no quiere tener riesgo, no invierta. ¿Sí? Sencillamente, y perdón por ser tan crudo, o sencillamente si usted no quiere arriesgarse a nada, pues hermano, quédese en la casa, porque es que si tú sales de la casa tienes el riesgo de que te pase algo. En la casa te da riesgo de que te pase algo. O sea, es vivir, es tener riesgos, ¿sí? Entonces, esa es la vida y así es la inversión. En cualquier cosa va a haber un riesgo. Tú lo que tratas de hacer es que el riesgo sea menor, ¿sí? Entonces, tú dices algo muy cierto y yo no tengo nada que hacer si llega a haber una guerra civil. Yo no tengo si se vienen o nos invaden los extraterrestres, o si viene Godzilla y nos acaba a todos, o si, sí, o sea, no tengo ni idea porque pueden pasar muchísimas cosas. Entonces aquí lo que vamos es, en el tema de bienes raíces y en el tema del flipping, cuando tú llamas del control, es algo que tú sí o sí sabes que es un poco más difícil que haya, porque puede haber, que haya un terremoto y se caigan todas las propiedades de una ciudad, ¿sí? A que se caiga la bolsa, Sí. ¿sí? O a que se caiga no estoy hablando mal, vuelvo y digo, de la bolsa ni nada de eso, porque también hay cosas muy estables. Estoy tratando de que se hagan un poquito. Entonces, en el tema de inversiones es eso, minimizar ese riesgo, ¿cierto? Entonces, por eso a nosotros nos gusta el tema de bienes raíces, porque creemos que siempre las personas van a necesitar dónde vivir, siempre van a necesitar un techo, ¿sí? De diferentes maneras, tendencias, lo que sea, pero siempre vamos a necesitar eso, ¿sí? Entonces, por eso es que nos gusta. Nos demoramos un poquito más porque puede que no sean las más rentables, volviendo a eso, pero pues eso es lo que nos gusta en cuanto a lo que dice Ana María del control, porque nosotros tenemos esa propiedad ahí. Si se llega a dañar cierta cosa, pues sabemos que se puede arreglar, ¿sí? Que si la propiedad no nos está rentando lo suficiente, pues la vendemos y traemos otra propiedad, ¿sí? Entonces, tratamos de hacerlo mejor, pues para mejorar esa rentabilidad o ese portafolio que llaman a María. Sí, en cosas que nosotros no tenemos el control, pues es mucho más complejo, ¿no? Creo que otra forma de tener el control es saber uno qué está haciendo. Y para saberlo, uno siempre tiene que estar como educándose, capacitándose, hablando con personas del medio y entendiendo cómo puedo adaptar mi modelo de negocio para que esos riesgos, que puede que pase, puede que no pase, pero si llegaran a pasar, yo ya sé cómo mitigar esos riesgos porque tengo conocimiento no solamente de lo que yo he aprendido en mi historia y en mi experiencia, sino en la experiencia de todos los demás. Entonces creo que aprender y estar conectado con otras personas que lo estén haciendo también ayuda a controlar mucho esos riesgos. Y bueno, acá hay una pregunta que nos hacían que me parece súper chévere y es ¿por qué pasamos de hacer, porque es que acá les boto un dato, nosotros empezamos a hacer flipping de apartamentos y de repente se nos metió el bichito de decir apartamentos ya no más, ahora nos vamos a ir con casas. Y la verdad es que fue un cambio súper significativo para fliperos. Fue algo que realmente cambió la forma en la que nosotros hacemos flipping. Y no sé si les podemos contar cómo, por qué fue. O sea, porque acá les cuento algo. Yo estaba feliz con los apartamentos y fue Miguel el que dijo como no, vayámonos a hacer también casas. Y ahí dijo como es que las casas tienen unos beneficios muy chéveres, hay cosas que pasan en un apartamento que no van a pasar con las casas. Y creo que a ti te encantan las casas, ¿no? O sea, pues las dos son chéveres, pero Sí, ¿qué pasa? Esto va atado, de pronto yéndome un poquito más atrás, a que uno no puede ir a correr sin antes aprender a gatear, sí. ¿cierto? Todo es un proceso. Entonces nosotros ya habíamos hecho una escuela de hacer varios apartamentos, varias remodelaciones con infinidad de problemas, con infinidad de cosas buenas también, ¿sí? Pero ya hicimos una escuela, ya tenemos la capacidad de que, oiga, si pasa esto, pues, como diría mi papá, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes, así es con las propiedades. Propiedades chiquitas, problemas chiquitos, propiedades grandes, problemas grandes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas? La gran mayoría, pues, obviamente son monetarios o de dinero, sí, porque los arreglos de un apartamento no son los mismos de una casa. Entonces,
¿Qué dijimos? Y hay algo muy cierto, y es que en el flipping, eso que hacemos con un apartamento lo podemos hacer con una casa, pues obviamente llamándolo así es remodelar 50 metros, puede ser el mismo proceso que una casa que tenga 200, 300 metros, solamente que todo es más grande, ¿sí? Entonces, obviamente el capital es más grande, todo. Entonces tú vas arriesgando, por llamarlo así, un poquito más de capital, ¿sí? Sabiendo lo que estás haciendo. Pero aquí es importante hacer la escuela. Entonces ya hay muchas personas que nos dicen y nos buscan y dicen, oiga, yo no he hecho mi primer flipping, pero de una vez. Imagínense que es que vi un edificio o vi una casa de 3 pisos o 4 pisos, entonces yo, no, ojo, pilas porque usted se va a encontrar con problemas grandes y ahí es donde la gente va a tener dolores de cabeza. Y hay un dicho que yo le digo mucho a la gente y es, prefiero verlo usted aburrido en este momento y no aburrido y sin plata, ¿no? Se lo he dicho a varias personas y es eso, hagan la escuela de este tipo de cosas porque todo es aprendizaje. Si ustedes aprenden eso, pues yo creo que les va a ir bien. Y ya ha sido muy chévere con Fliperos porque lo que les contamos, hemos empezado a hacer cada vez más casas y ya estamos empezando con edificios, así que nos emociona un montón porque nos sentimos que estamos entrando como a las grandes ligas y la verdad es que sí se necesita un equipo de personas grandes para hacerlo, así que las personas que quieran hacer parte de Fliperos, que quieran hacer parte de la comunidad de personas que estamos haciendo flipping en todo Colombia y el mundo, pues hablen con nosotros y miremos a ver qué podemos hacer, porque la idea es seguir haciendo más flipping, ¿no? Así es. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo más duro que has tenido que aprender haciendo flipping? ¿Qué es lo más duro que he tenido que aprender haciendo flipping? A tener un equipo. O sea, tú no puedes hacer todo. Eso ha sido una de las cosas que más hemos tenido que aprender. Hablo de mí, yo pues trataba de tener el control de todo, pero cuando tú vas creciendo, ese tipo de control de todo no te vas a demorarte muchísimo y sencillamente te voy a decir algo, no lo vas a poder hacer. Porque yo iba y compraba el enchape, iba y compraba no sé qué, me iba para un lado, me iba para y eso no es sostenible en el tiempo. Te puede ayudar para uno, pero para cuando haces dos, cuando haces tres, cuando ya no vas a poder hacerlo, ¿sí? Porque hay otras cosas y tu tiempo es más valioso en otro sentido. Entonces creo que esa es una de las cosas que más me chocó en su momento, pero también es gratificante cuando ya tienes un equipo que cumple, que hace las cosas y esa es como la construcción de empresa, que eso ya viene otra cosa atrás, pero creo que esa es la parte que más duro me dio, porque pues la experiencia es la experiencia y nos han pasado un montón de fiascos, pero pues de eso hemos aprendido, que es lo importante, que no nos vuelva a pasar. Pero ya esto de construcción de equipo y de no hacerlo todo yo es difícil. ¿Y tú? Uy, a mí creo que la cosa que más me ha costado trabajo es el tema de tener empresa y tener tantas responsabilidades, porque tener empresa no es solamente ir a la Cámara de Comercio y abrir una empresa. Tener una empresa significa no solamente manejar a las personas, sino también responder ante la DIAN, ante las autoridades, por cualquier cosa que salga mal. Es hacer las cosas de tal manera que tú estés protegido siempre. Algo que a nosotros nos daba mucho miedo era, y si los dos trabajamos en la misma empresa, es mucho riesgo, ¿sí? O sea, es mucho riesgo los dos como tener todos los huevos puestos en la misma canasta. Y al final lo hicimos porque dijimos, bueno, pues si lo vamos a hacer con todo y ya metida la mano, untémonos todos porque ya que. Em, y al final lo hicimos, pero siempre mi intención cuando entré a Fliperos, porque yo no estoy como desde el día uno, yo entré un poquito después porque yo tenía mi trabajo por aparte, pero para mí el susto y como lo que siempre me daba mucho miedo y que todavía me da mucho miedo es todo lo que tenga que ver con la parte como legal, de impuestos, del tema de tener empresa. O sea, nuestra meta es siempre como que hacer las cosas tan bien que nunca nos metamos en ningún problema. Que si la DIAN quiere venir, venga, le abrimos la puerta, acá todo está en orden, acá todo está bajo control. Es cool que todo lo que quiera no va a encontrar un solo chinche fuera de lugar. Y creo que esa ha sido siempre la meta para mí y ha sido difícil organizar las cosas y como siempre llevar todo en orden, porque no es fácil. Aparte porque no sé si les pasa en su país o si también son colombianos, pero la ley colombiana cambia todo el tiempo. Reformas tributarias hay a cada rato.
las leyes en todo lo que tiene que ver con pago de impuestos, todos los días son nuevas. Entonces, mantenerse informado, mantenerse al tanto y no cometer errores en ese sentido es a mí la cosa que más susto me da, pero que he logrado como, digamos que calmar ese susto con ese equipo de trabajo que tú hablabas. O sea, es difícil manejar personal, pero si no es por esas personas expertas que están cerca a nosotros, no seríamos capaces de hacer flipping de la forma en la que lo hacemos y no seríamos capaces de tener los resultados que hemos tenido. Entonces, a mí la verdad es que me da susto crear empresa, pero también me emociona, es como la adrenalina, es como... Ya, yo creo que ya terminando este episodio hay algo que siempre le digo al equipo y yo sé que les va a dar risa ahorita cuando lo diga y es cuando nos reunimos y hay algún desafío de X, Y o Z, les digo, eso, creen empresa, porque como ahora está de moda que todos somos emprendedores y que todos vamos a crear empresa y que yo soy mi propio jefe, vaya, sean sus propios jefes para que se encuentren esto que está hoy en día, ¿no? Entonces ellos les da mucha risa porque dicen, oiga, sí, o sea, es que esto, como dijo Ana María, no es solo ir a la Cámara de Comercio y abrir una empresa y ya, no, esto tiene muchas cosas que son desafíos que muchas veces queremos tirar la toalla, sí, sí, pero también hay muchas veces que somos muy felices haciendo esto. Entonces creo que esto, si tú eres empresario o si no lo eres, pues estas son cosas que pasan en la vida porque a un empleado le pasa exactamente lo mismo, de idas y venidas, tienen sus propios problemas, ¿sí? El problema del empresario es diferente al del empleado, sin que uno sea mayor que el otro, sin que uno sea más importante que el otro, pero aquí lo que voy es eso. Cuando tú creas empresa tienes una responsabilidad muy grande, no solo contigo, con la familia, con tus empleados o con las personas, tu equipo que te ayuda, con la DIAN, con lo del tema de impuestos, todo ese tipo de cosas que vienen y entonces creo que esos son una de las cosas y desafíos que tiene el flipping como tal, el medio inmobiliario y pues bueno, cualquier empresa que está andando hoy en día, ¿no? Bueno, y un consejo para esa persona que igual dice como, pues sí, es difícil, pero igual yo quiero la adrenalina de crear empresa y hacer flip. Hágale, yo hay algo que digo y es construya país, es muy fácil, por algo ustedes ven y si ustedes van y miran es destruir es muy fácil y en las redes sociales lo vemos día a día. Entonces destruir una empresa, destruir una marca, destruir o decirle a alguien que es un X, Y o Z, es detrás de un computador, es muy sencillo, ¿sí? Pero vaya y construya lo que está construyendo esa persona y eso lo vemos nosotros en la finca raíz. ¿Cuánto se demoran levantando un edificio y cuánto se demoran derrumbando un edificio? Entonces, esas son las analogías que ustedes tienen que tener en cuenta y si ustedes lo quieren hacer, sí, se van a demorar muchísimo construyendo eso, ¿sí? Y van a haber personas que de pronto no les guste porque les gusta destruir, pero ustedes tienen que tener ese escudo que va a ser su equipo, su familia, su objetivo, que los ayude a esas cosas, ¿no? Entonces, si lo quieren hacer, háganlo. Y si ustedes son empleados, no quiero decir que esté mal, está perfecto, ¿sí? Porque mis papás toda la vida fueron empleados, entonces también Yo está soy bien. una empleada. Nosotros somos empleados de fliperos, entonces eso es lo que yo les digo, no hay una cosa más buena que la otra. Y sí, lo importante es que sean lo que sea, háganlo y estudien, capacítense en lo que vayan a hacer, sea en el flipping o en lo que quieran invertir. Primero estudien en lo que van a invertir, ¿para qué? Para que no tengan dolores de cabeza más adelante. ¿Y tú? Y bueno, Ahí como rápido para terminar. un consejo que yo les daría a esos locos que se quieren meter al tema de hacer una empresa en bienes raíces es asegúrense muy bien de con quién se están aliando. Las personas que ustedes escogen en ese matrimonio de finca raíz son personas que van a significar en gran parte el éxito o el fracaso que ustedes van a tener. Tienen que ser personas con las que ustedes, personas en las que ustedes confíen, personas con las que ustedes son capaces de ir hasta las últimas consecuencias y volver intactos, ojalá. Pero sí, las personas con las que estén cerca son súper importantes y si toca recortar a alguien, es mejor recortarlo, pero mi tranquilidad y mi seguridad no tiene precio. Yo no me voy a quedar con una persona que me haga sentir insegura, que me dé miedo, solamente porque me dé susto tener una conversación incómoda. Entonces, ese sería el consejo, porque Claro. y en cualquier tipo de empresa, siempre se empiezan a tener un equipo de trabajo, si hay una persona que no sirve, crean en ese instinto, o sea, por algo es, y recorten, y recorten. Y si tienen que cambiar su equipo de personas 50 veces, pues 50 veces lo cambiamos, pero nunca se acuesten en la cama con alguien que no confíen. O sea, Bueno, ¿cómo así?
Fueron varios consejos al final, pero bueno, ya, este fue el podcast de Flipping, ¿no? Que Sí. queríamos que ustedes conocieran un poquito más de Flipping, de fliperos, de todo lo que pasa detrás. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio, ¿no? 3 cosas para que se queden con esas 3 cosas. Número 1, flipping es comprar, remodelar y vender y es un modelo de negocio supremamente rentable, sobre todo si lo haces en el mundo de la finca raíz. 2, El segundo, hagan lo que quieran hacer, háganlo, tomen acción. Y tercero, y el tercero, háganlo bien. y prepárense. Cuarto, el plus, prepárense, estudien mucho, siempre estudien, lean y verá que eso les va a ayudar muchísimo en todos estos desafíos que tengan. Listo. Entonces, oiga, síganos acá, ¿no? Acuérdense de activar la campanita en YouTube, acuérdense lo que dijimos al principio, si están en Spotify, si están en cualquier plataforma de podcast, pongan ahí seguir para que les vayan llegando automáticamente esos episodios que hagamos, porque vamos a seguir siendo varios episodios de podcast, ¿no? Sí, y escriban acá en los comentarios qué es lo que les llama la atención de hacer flipping y qué es eso que les da susto. Porque Listo. me interesa leer y me interesa saber, a ver, si se parecen más a Miguel o si de pronto se parecen más a mí, no sé, chévere. Escríbanos ahí en los comentarios. A todos, que estén muy bien y nos vemos la próxima. Chao. Chao.